Hola, ¿cómo están? Este es el octavo video, ya vamos en el octavo video de nuestro curso, son 17 videos, este es el octavo video. El anterior video lo habíamos hablado sobre el tema de la justicia, hasta ahora hemos hecho un recuento, hemos hablado del derecho, de la ley, de la doctrina, de la jurisprudencia, de la costumbre, los principios generales del derecho, de la justicia en el anterior video. Este video vamos a hablar sobre la validez de la norma. ¿Qué es la validez de la norma? Eh, y sobre la escuela positivista. En el anterior video hablamos de la escuela naturalista, esta vez vamos a hablar de la escuela positivista. Yo les había dicho que estos videos están en mi canal general de todos los videos Francisco Bermúdez Guerra, pero también hay un canal que se llama F. Bermúdez G Legal, donde pueden encontrar solo videos de derecho para el que no quiera que le lleguen videos de cine o de lo que otra cosa, encuentran este cursito completo. Eh, Legal online gratis. Y sí, ¿por qué? Bueno, pues es un aporte que uno hace a la, a la sociedad ahora que empieza el tema de la nueva humanidad. Los que quieran saber qué es eso de la nueva humanidad, vayan y vean mi video en la nueva humanidad que hacemos cuña. Los que quieran escribirme a fbermudez@gmail.com. Bueno, el tema de la validez de la norma. Así como la justicia hace énfasis en, bueno, el tema de la equidad, el contenido de la norma, las relaciones entre las personas, lo que decía Aristóteles de la justicia conmutativa, la justicia distributiva, las cargas entre las personas. La validez de la norma hace referencia a que la norma esté en el ordenamiento jurídico. Punto. O sea, cómo la norma está en el ordenamiento jurídico. Pare de contar. O sea, al, eh, al positivismo, que es los que hacen énfasis en la validez de la norma, no les interesa la justicia. O sea, para los positivistas la justicia es justa en la medida que sea válida, o sea, que esté en el ordenamiento jurídico. Entonces lo que miran los positivistas es cómo se validan las normas, o sea, cómo las normas entran al ordenamiento jurídico. Esa es la validez de la norma. O sea, una norma que no esté en el ordenamiento jurídico pues no es válida, la norma que está en el ordenamiento jurídico es válida. Entonces, sobre eso toca hablar primero de la escuela que hace énfasis en la validez de la norma, que es la escuela positivista creada por Hans Kelsen. Hans Kelsen es un filósofo, filósofo. Acuérdense que significa derecho en latín. Filósofo de filosofía del derecho. De principio del siglo XX, él hacía parte de una escuela filosófica, la escuela de Viena. O sea, no solo era él, eran otros filósofos, o filósofos. Y ellos pregonaban, el libro de Kelsen se llama Teoría Pura del Derecho. Entonces, Kelsen pregonaba que el derecho debía tener una ciencia desalojada de temas psicológicos, antropológicos, sociológicos, crear una ciencia pura, desalojada de ese contenido de otras ciencias sociales del derecho, que tenían que ver con el derecho. Y con lo que le importa al derecho es, en última, la norma jurídica, cómo se valida, cómo entra al ordenamiento jurídico y listo, para de contar. Como yo digo siempre, los positivistas estuvieron muy de malas porque eso fue en la escuela de Viena, Austria. Llegó un austríaco al poder en Alemania, Adolfo Hitler y los nazis. Y pues estos señores empezaron a emitir unas normas absolutamente bárbaras en Alemania, ¿no? Las normas de discriminación contra los judíos, contra otras minorías. Antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, no estamos hablando pues del acabose total del holocausto judío, pues 6 millones de judíos aniquilados en los campos de concentración, estamos hablando de la época pre-Segunda Guerra Mundial. De los nazis ya estaban aplicando normas de discriminación contra los judíos, porque ustedes saben que existe una discusión histórica sobre los campos de concentración. Si hasta dónde quienes conocían que existían los campos, si eran solo la dirigencia de los nazis. Hay una discusión histórica sobre eso, pero de manera abierta los nazis, antes de todo el tema de la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración, ya ellos estaban aplicando normas de discriminación contra minorías, contra los judíos. ¿Sí? Por ejemplo, no podían ejercer profesiones liberales como medicina, derecho, las tiendas tenían que tener la estrella de David en la puerta. Entonces, como les dijo Hans Kelsen, estuvo de malas porque, claro, esas normas eran válidas dentro del ordenamiento jurídico alemán, pero eran normas injustas. ¿Sí?
De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, Kelsen va a Estados Unidos, él va a vivir en Estados Unidos. Esta anécdota me la contaron en una universidad colombiana, en el externado, en un seminario que fui hace muchos años. Nos contaron que unos colombianos fueron a hacerle una entrevista a Kelsen, eso fue como en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, pero recién acabada la Segunda Guerra Mundial, y le preguntaron a Kelsen sobre ese tema. Le preguntaron si él creía que el sistema alemán de los nazis era válido. Y Kelsen dijo que sí, que desafortunadamente desde el punto de vista jurídico la constitución alemana, cuando los nazis estaban en el poder, la constitución alemana permitía esos atropellos. Eran válidas la norma, pero no era justa, obviamente. Kelsen dijo sí, lamentablemente eran válidas, pero no son normas justas. Entonces, de eso se trata la validez de la norma. Si la norma está o no en el ordenamiento jurídico y cómo la norma se valida dentro del ordenamiento jurídico. Entonces hay normas de validación. Por eso Kelsen, y no fue Kelsen, de hecho creo que fue un alumno de él, de apellido Merkel, que creó la pirámide invertida de Kelsen. Ya habíamos hablado de esto cuando hablamos de la ley, donde la norma más importante es la Constitución. Digamos, la Constitución sería la norma de validación de lo más importante del ordenamiento jurídico, la Constitución. Pero entonces ahí viene la discusión. Si nosotros tomamos norma por norma, ¿quién valida la Constitución? Eso yo les prometí que íbamos a hablar sobre eso. O sea, ¿quién dice que la Constitución es la norma más importante? Hart, el filósofo del cual hablamos en el video anterior, Hart, él dice, a mí no me importa la Constitución cómo se valida, es la norma de validación, punto. ¿Sí? Claro, Hart es británico, los británicos nunca han sufrido un fenómeno como el que, por ejemplo, los colombianos. Los colombianos en el 91 nos acostamos con una constitución y nos despertamos con otra. Nos acostamos con la constitución del 86 y nos despertamos con la constitución del 91. Eso no lo han sufrido los británicos, porque ellos no tienen una constitución escrita como tal, tienen una constitución compuesta por diferentes instrumentos jurídicos, por costumbres, por leyes del parlamento que tienen rango constitucional, decretos del rey, órdenes del rey que tienen rango constitucional, o sea, costumbre constitucional. Entonces no tienen una constitución como la que tenemos, por ejemplo, como la constitución de Estados Unidos, o la constitución colombiana o de los países latinoamericanos, que es un libro que dice constitución y ellos no lo tienen. Entonces Hart dice, a mí no me importa, hay una norma, esa norma es superior y es la que valida todo el ordenamiento jurídico. Yo pienso que sí. Por ejemplo, ¿quién valida la Constitución colombiana? La Constitución colombiana, por ejemplo, tiene un artículo que dice que ella misma es la norma de normas. Ella se autoatribuye, es la norma más importante. Pero supongamos que no existiera ese artículo. ¿Qué le daría validez a la norma? A la Constitución. A la Constitución. Pues detrás de la Constitución hay un movimiento político, un movimiento de poder, que es el que hace que esa Constitución sea la más importante. Eso pasó en Colombia. En Colombia, un movimiento que se llamó la Séptima Papeleta, que era un movimiento estudiantil, que entre otras naciones, inicialmente en el Rosario, después se extendió a otras universidades, donde los estudiantes decían, bueno, la crisis que vive Colombia a finales de los 80, pues estábamos en plena guerra contra los carteles de la droga, en especial contra el cartel de Medellín, de Pablo Escobar. Hay una crisis institucional, habían matado a Luis Carlos Galán, entonces lo que toca hacer es cambiar la Constitución, que no permite combatir efectivamente estos grupos de narcotraficantes y, entre otras, porque el país está en un anacronismo jurídico, entonces hay que actualizar la Constitución. Ese era el movimiento de la Séptima Papeleta, que llevó a que César Gaviria emitiera un decreto en estado de sitio, así se llamaba el estado de excepción antes de la Constitución del 91, en la cual decretó, convocó a la Asamblea Nacional Constituyente que dio lugar a la Constitución del 91. La Corte Suprema de Justicia dijo que era legal, que era constitucional el decreto de Gaviria, y como ya se ha recordado en todos estos años, la Constitución del 86 no permitía eso. O sea, Gaviria emitió un decreto que la Constitución del 86 no lo determinaba. La Corte dijo que era legal. Entonces, en pocas palabras, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que el Estado colombiano tumbó la Constitución del 86. Tumbaron la Constitución del 86 en un proceso político
acompañado por el movimiento de la séptima papeleta y por el ambiente que había en Colombia político en ese momento, donde la gente decía, bueno, sí, ¿cómo se van a combatir los grupos terroristas aliados al narcotráfico? Actualizar la legislación colombiana que está atrasada. La constitución del 86 fue una constitución emitida por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, una constitución de corte totalmente conservador, pero era centralista. El Estado colombiano era totalmente descentralizado, confesional, no habían mecanismos directos de protección de los derechos fundamentales. Entonces hay que actualizar eso. Se convocó a la Asamblea Constituyente del 91, que dio lugar a mejor dicho, se convocó la Asamblea Constituyente que dio lugar a la Constitución del 91 que rige actualmente en Colombia. Y en otros países latinoamericanos ha pasado algo similar, ¿sí? Salvo en Estados Unidos, donde pues desde los padres fundadores, desde que se independizaron de la Gran Bretaña, tienen la misma constitución. En los países latinoamericanos ha habido cambios de constitución, en Gran Bretaña no. Por eso Hart dice, a mí no me importa quién valida la constitución, pero la constitución en Colombia es validada primero, se autovalida la constitución, y en segundo lugar, pues hay un proceso político detrás de la constitución del 91. Si ven ustedes, las reformas constitucionales, entonces, pues está cómo se cambia la constitución en Colombia. Hay 3 mecanismos: por acto legislativo, por referendo y por asamblea constituyente. Por acto legislativo está la discusión en Colombia que si el Congreso puede por acto legislativo cambiar la Constitución omnímodamente. La Corte Constitucional ya dijo que no. En el 2005, en una sentencia, cuando dio paso a la reelección presidencial, dijo no, hay unas cláusulas pétreas. ¿Qué son cláusulas pétreas? Cláusulas de no sustitución. O sea, dijo, las constituciones o la Constitución tiene unas cláusulas que no se pueden cambiar, porque si se cambian no se está cambiando la Constitución, sino se está sustituyendo, o sea, se está creando una nueva Constitución. En la Constitución de Colombia no aparece eso, lo que dice la Corte, pero pues como la Corte es supuestamente el órgano que interpreta la Constitución, en 2005 dijo que sí. De hecho, la votación en la Corte Constitucional sobre el tema de las cláusulas pétreas son 9 magistrados que 8-1. Solo un magistrado dijo que no, que en la Constitución no habían cláusulas pétreas. Yo particularmente estoy de acuerdo con eso. Pues si usted ve la Constitución, usted la revisa por arriba, por debajo, usted dice dónde aparecen las cláusulas pétreas. Bueno, la Corte Constitucional dijo que sí. Y dio lugar a la reelección presidencial en esa época del presidente Uribe, del segundo mandato del presidente Uribe. Cuando fue el tercer mandato, cuando se quería reelegir nuevamente al presidente Uribe, lo hicieron por referendo, y ahí la Corte ya se metió y evaluó el tema del referendo. El referendo es un mecanismo de participación ciudadana, donde se le pregunta a la gente si quiere modificar o emitir una norma jurídica, en este caso cambiar la Constitución, para un nuevo periodo presidencial. La Corte dijo que no, porque si se admitía un nuevo periodo, ya ahí sí eso ya se estaba sustituyendo la Constitución, y que ellos en el 2005 habían dicho que solo se podía por una vez cambiar la reelección por un solo periodo. Y el referendo, resulta que para poder convocar al referendo, eso es por una ley, entonces, y es por una pregunta, y eso fue por firmas, y a la gente le hicieron una pregunta, y la pregunta se cambió en el Congreso. ¿Usted está de acuerdo que un presidente que haya ejercido 2 periodos pueda presentarse un tercero? Esa fue la pregunta que le hicieron a la gente en el 2010. Y resulta que la gente firmó, después se llevó eso a las firmas al Congreso, pero se dieron cuenta que la pregunta no arropaba al presidente Uribe, porque él no había ejercido 2 mandatos, él había ejercido 1 y estaba en el ejercicio del segundo. Entonces el presidente Uribe tendría que presentarse hasta el 2014. Entonces cambiaron la pregunta y quedó, ¿usted está de acuerdo que una persona que ha sido elegida para 2 periodos, ahí sí queda el presidente Uribe? Y así salió la ley y la Corte dijo, no señores, ustedes no pueden cambiar la pregunta en el Congreso. La gente firmó con otra pregunta, entonces tumbó la ley que convocaba el referendo, y fuera eso adicionalmente dijo que solo se podía por un periodo. O sea, en materia de acto legislativo, eso es lo innovador. La Corte Constitucional en Colombia dice que el Congreso no es omnímodo para cambiar la Constitución. Es constituyente derivado, pero no puede cambiar cláusulas pétreas. ¿Y quién dice quiénes son las cláusulas pétreas? Pues la Corte Constitucional. Por ejemplo, en todo el tema del proceso de paz, con todo el tema de justicia transicional, pues la Corte se ha metido
a ver si eso sustituye la Constitución o no. En teoría no. Según la Corte no. No habría, no habría sustitución de la Constitución. ¿Sí? Sin comentarios, en palabras. Sí, porque si me pongo aquí a dar mis comentarios, pues, en fin, es un tema político, pues es un tema, los que están en contra del proceso de paz dicen, pues claro que se sustituye la Constitución, no sé qué. Yo pienso que lógico, pues es claro, es obvio que se sustituye la Constitución, pero también hay un tema político con todo el tema del proceso de paz. Yo tengo un artículo sobre el proceso de paz donde le doy la razón a los que están en contra y le doy la razón a los que están a favor del proceso de paz. Usted dice, entonces esto es un medias aguas. Lógico. Eso tiene que ver con el proceso de paz porque ahí se metió la Corte a mirar el tema de la justicia transicional y si eso era si eso iba en contra de las leyes de sustitución de la Constitución, las normas de sustitución. Y entonces, sobre el proceso de paz, pues obviamente que se está sustituyendo la Constitución, mejor dicho, se está modificando la Constitución por el proceso de paz. Lógicamente Colombia ha vivido en guerra no sé cuántos años, yo creo que desde el proceso de la independencia Colombia ha vivido en guerra, pero vivimos en una guerra contra grupos subversivos desde hace 40, 50 años. ¿Sí? Y el gobierno colombiano decidió un proceso de paz, entrar a dialogar con las guerrillas y pues eso tiene toda una modificación del sistema jurídico porque implica pues, como decían, pues la gente, los mismos guerrilleros decían, nosotros no vamos a dejar las armas para irnos a meter a la modelo 50 años. ¿Tienen razón? Pues eso es mal visto, pues es que en la guerra se cometieron atrocidades de ambos bandos. Los que están en contra del proceso de paz dicen, sí, pero es que el Estado combatió a la guerrilla porque tenían la legitimidad del Estado mientras que ellos estaban en contra del Estado colombiano. Es un tema de nunca acabar. Yo me puedo quedar aquí 2 horas hablando sobre eso, pero es para hablar del tema de las normas de no sustitución. Entonces, unos tienen razón y los otros también tienen razón. ¿Sí? Por un lado, pues está el tema de la paz, pues que en Colombia la gente está desesperada por ese tema. Y por otro lado, pues también el tema de la justicia. ¿Sí? Por otro lado, se cometieron atrocidades. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las víctimas? Las víctimas, pues, en últimas, lo que quieren es que se sepa la verdad de qué ocurrió con sus familiares, ¿sí? Que haya una reparación de alguna manera y que haya algún castigo, porque el antecedente de que la gente haga atrocidades y no pase nada genera un mal presente hacia futuro. Tienen razón los oponentes, pero por otro lado también, pues que Colombia no pueda seguir en guerra. O sea, por un lado tienen razón, por otro lado tienen razón. Es un tema muy complicado. Para los que no son colombianos, el tema del proceso de paz no es un tema blanco-negro. Los colombianos lo sabemos. Lo que pasa es que los colombianos están en una orilla o en la otra. Hay una polarización sobre eso. Y pues el que está en cada orilla dice tener la razón. ¿Sí? Pero los colombianos sabemos que no es un tema de blanco y negro. No es un tema de estar contra la paz o a favor de la paz. ¿Sí? Pero hablando del tema de la sustitución de la Constitución. En la Asamblea Constituyente, que es el tercer mecanismo de modificación de la Constitución, no se ha estrenado todavía en la Constitución del 91. No sabemos qué vaya a pasar o si se implementa o alguna vez se vaya a implementar. Pero en cuanto a acto legislativo, que es un procedimiento que hace el Congreso para reformar la Constitución, la Corte Constitucional de Colombia ha dicho que no se puede reformar omnímudamente. Y en el caso de referendo también, curiosamente. O sea, en referendo también la Corte entraría a mirar no solo el requisito de forma, sino a mirar si hay una sustitución de la Constitución. Eso ya lo dijo en el 2010. En el 2005 dijo sobre el acto legislativo, en el 2010 sobre el referendo. ¿Sí? Las leyes, ¿quién valida las leyes? Acuérdense que arriba está la Constitución, abajo están las leyes. ¿Quién valida las leyes? La Constitución. La Constitución valida las leyes. ¿Sí? Tanto de forma como de fondo. O sea, las leyes son válidas siempre y cuando cumplan el requisito de forma, o sea, que pasen 4 debates en el Congreso, que haya los debates en el Congreso, y de forma que las leyes en su contenido no contradigan la Constitución.
Por ejemplo, si una ley dice va a haber pena de muerte en Colombia a los terroristas, pues en Colombia no hay pena de muerte. Es una ley que tenga la pena de muerte, sería una ley inexequible e inconstitucional. ¿Sí? De fondo. De fondo la ley contradeciría la Constitución. Entonces, sería una ley inexequible. ¿Sí? Y los actos administrativos, ¿quién los valida? Bueno, ¿quién valida las leyes en Colombia? ¿Quién dice si no son inexequibles o no? La Corte Constitucional. La Corte Constitucional dice si son inexequibles o no. Y los actos administrativos, ¿quién determina si son válidos o no? La jurisdicción contenciosa administrativa conformada por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos, los juzgados administrativos. Los actos administrativos están revestidos de presunción de legalidad, o sea, están en el ordenamiento jurídico hasta que la jurisdicción lo saque. Se presume legalidad y hasta cuando se anulen en la jurisdicción contenciosa, pues siguen estando en el ordenamiento jurídico. Las leyes son inexequibles o exequibles. Si son inconstitucionales, son inexequibles. Si son constitucionales, son exequibles. Los actos administrativos, si son válidos, pues están en el ordenamiento jurídico. Si no son válidos, son nulos. Los anula la jurisdicción contenciosa. Pero están revestidos de presunción de legalidad. ¿No es cierto? Ese sería como el tema de la validación de las leyes y de las normas. Para el positivismo, entonces, lo que importa es eso. Lo que importa es que la norma esté en el ordenamiento jurídico y punto. Dice, bueno, y el contenido, la justicia de la norma, entonces, pero como la justicia, como ya lo vimos en el primer video, la justicia termina siendo un tema, en teoría, subjetivo. ¿Sí? En teoría. Pues el positivismo lo que le importa es estudiar el ordenamiento jurídico y si está... O sea, el positivismo no se mete en el meollo del contenido de la norma, sino si hay un proceso político determinado de cómo se va validando. Por eso era que Kelsen decía, pues hombre, en la Alemania nazi se emitieron esas normas discriminatorias, pero pues así era el sistema. Ese es el pensamiento de los positivistas. No es que a ellos no les importe la justicia, sino que ellos estudian el ordenamiento jurídico. La justicia o no de la norma ya la tendrán que estudiar los antropólogos, los sociólogos, los filósofos, lo que sea. Pero los abogados o los juristas simplemente miran cómo es el ordenamiento jurídico. El contenido es otra cosa. Cómo llega una norma a ser válida o a estar en el ordenamiento jurídico, eso es otro problema. ¿Sí ven ustedes? Claro, hay una contraposición entre justnaturalismo y positivismo. Lógico, porque uno dice, bueno, pero el justnaturalismo, ¿cómo sabemos cuáles son las normas justas? ¿A quién le preguntamos? ¿Al Papa? ¿Invocamos a quién? ¿El espíritu? ¿Cómo hacemos? ¿Sí? El espíritu de la naturaleza. ¿Sí? Pero ya está toda la discusión que yo comentaba en el video pasado. Pues desde 2 siglos, 3 siglos antes de Jesucristo ya se discutía en Occidente ese tema. Y todavía lo estamos discutiendo, imagínense. Y entonces los positivistas dicen, no, nosotros lo que hacemos es estudiar el ordenamiento jurídico, cómo se validan las normas, punto. ¿Sí? Y hay un tercer elemento que es la eficacia de la norma, o sea, si la norma se cumple o no, que es el realismo jurídico, que es el tema de, pues, ese tema tiene que ver con el derecho como un instrumento de modificación de la sociedad. Lo que yo hablaba de la hora zanahoria hace algunos videos, que en Bogotá un alcalde, Antanas Mocus, decía que a la 1 de la mañana se tenían que cerrar los lugares de rumba nocturna para evitar las muertes en accidente y las muertes violentas por arma de fuego. Claro, la gente tomando hasta las 3, 4, hasta las 3, 4 de la mañana está re borracha. Pero bueno, es que hay gente, el que quiere tomar a las 6 de la tarde ya está borracho. Pero era una cosa como de sentido común, digamos, ahí. Entonces, impedir que la gente siguiera tomando para que no se emborrachara tanto, no hubieran más accidentes, y se discutió si eso era eficaz o no. Al parecer, sí fue eficaz la norma en principio, pero hay muchos reparos sobre eso. Decían, sí, pero entonces se está perjudicando a los lugares de rumba nocturna porque no van a ganar más dinero, igual la gente le hace trampa a la norma. Y esa es otra discusión que existe sobre si la norma es eficaz o no. Naturalismo, justicia, positivismo, validez. La escuela positivista de Hans y el positivismo que
¿Cómo va en el mundo de la filosofía? Pues en las facultades de Derecho pues se estudia desde el punto de vista del positivismo, desde el punto de vista del positivismo del ordenamiento jurídico. O sea, lo que se hace es estudiar cuáles son las normas que existen en el ordenamiento jurídico. Yo no conozco la primera facultad de Derecho en el mundo, no sé, que estudien el derecho desde el naturalismo. Se estudia desde el positivismo, o sea, cuál es la norma que existe, cómo es el Código Civil, el Código Penal, la Constitución. ¿Sí ven? Bueno, el siguiente video entonces lo vamos a dedicar a, al tema de la eficacia de la norma. O sea, si la norma se cumple o no, al realismo jurídico, tema del realismo jurídico. Ya hemos visto la justicia en la norma, la validez. ¿Qué libros le pueden servir a una persona? El libro de Norberto Bobbio, que habla sobre este tema de su libro Teoría General del Derecho, Justicia, Validez, Eficacia en la Norma. El libro de Norberto Bobbio. El libro de Bonheimer también, que a ellos ya los he aconsejado bastante. Esos libros para los que están asumiendo hasta ahora el derecho. Si quieren hacerme preguntas, lo pueden hacer a mi correo de fbermudesg@gmail.com, a mi cuenta de Twitter a fbermudesg. Estos videos ya los estoy subiendo a un canal propio de fbermudesg legal, para el que quiera simplemente ver los videos. El curso tiene 17 videos. Obviamente, después de estos 17 videos, una persona no va a salir a ejercer el derecho. Es un curso, simplemente doy la clase y ya. Es una manera informativa. Una persona que ve estos videos no va a salir a litigar, no se va a volver un abogado. Si usted quiere estudiar derecho y quiere ser abogado, tiene que ir a una facultad de derecho que le den el título de abogado. Aquí simplemente hablamos sobre unos temas y ya. Pero no otorgamos títulos ni nada de eso. Son gratuitos estos videos, por favor, no van a cobrar por estos videos. Si los quieren colgar en sus blogs, háganlo, pero no cobrándole a la gente. La gente puede ver esto de manera libre. Bueno, muchas gracias por ver estos videos. Sí, son videos promedio 30 minutos. ¿Sí? Estas clases que yo dicto son clases de 2 horas. Generalmente son clases de 2 horas, hora y media. Son videos de media hora para no cansar a las personas, pero tampoco pueden ser tan corticos. ¿Sí? No pueden ser videos de 5 minutos y 10 minutos, porque hay que ahondar en el tema. Y eso que no se ahonda tampoco demasiado. Los que son versados en el derecho pues dirán, no, pero tocó este tema de manera muy superficial. Claro, también faltan las preguntas de la gente, porque las preguntas de los estudiantes complementan. La gente no entiende a veces, la gente le dice, bueno, ¿y por qué es esto? ¿Por qué es esto? Entonces, también las preguntas enriquecen las clases y las conferencias. Bueno, este ya sería el octavo video sobre la validez de la norma, el dispositivismo, el siguiente video sobre la eficacia del realismo jurídico. Muchas gracias por ver estos videos y bueno, hasta una próxima oportunidad.